teníamos algún trabajo. Hola, hola. ¿Había algún trabajo para hoy? No. A ver. La tarea 20. La tarea 20 es criptografía. Eso, ¿no? Sí, adiós. Ya. A ver, ¿quién? Giselle, Rubí Giselle, ¿está? Acaba de ingresar, ingeniero. Rubí. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días. La estábamos esperando. Uy, estaba pero en sala de espera. Ah, ya. No, pues, la estábamos esperando, digo, para que nos muestre su tarea. Ok, ingeniero. Gracias. ¿Puede ver mi pantalla, ingeniero? No aún. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Bien, ahí está bien. Buen día, compañeros. Buen día, ingeniero. El tema es la criptografía, que es la seguridad y la privacidad de nuestros datos, ¿no? Es fundamental actualmente, ya que actualmente disponemos de muchas herramientas gratuitas para esto. Entre esto es básicamente la técnica que protege nuestra información. Funciona a través de la utilización de cifras o códigos para escribir algo confidencial o de información reservada, ¿no? Que circulan en redes locales o en Internet. Además de mantener la seguridad del usuario, también preserva la integridad de la web. Sabemos que existen dos tipos de criptografías, la que es simétrica y también la asimétrica. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la criptografía asimétrica. ¿Pero qué es la criptografía asimétrica? Es la utilización de determinados algoritmos para descifrar y encriptar u ocultar documentos. Y la criptografía asimétrica es la fórmula matemática que utiliza dos llaves. En estas está la llave pública y también está la otra que es la llave privada. En resumen, la llave pública es aquella a la que cualquier persona puede tener acceso y la llave privada es aquella que solo la persona que la recibe es capaz de descifrar. Entrando un poquito más en contexto, la llave pública se puede utilizar para el cifrado cuando los datos se cifran utilizando una clave pública. Los datos, estos datos se cifran utilizando la clave pública y se realiza de manera que deja una gran cantidad de posibles soluciones. Antes de encontrar la correcta, cuando hay una clave privada,
es todo lo contrario, ya que no se puede acceder de forma directa. Acá en este diagrama es que podemos encontrar ingresar desde una fuente de mensaje y un transmisor donde la clave pública es libre. En cambio, en la llave privada, ya esta se utiliza para lograr el cifrado. No es posible descifrar el mensaje recibido sin la clave privada correspondiente, y la clave privada no se transfiere o no es y no es interceptada por ningún otro autorizado, ¿no? Acá podemos ver que necesitamos se necesita de un criptoanálisis. La fuente del mensaje llega a un transmisor donde es la clave privada y pasa a un receptor donde ya es necesario lo que es la llave privada, pero a través de un criptoanálisis. Entrando más en contexto del criptoanálisis, se dice que es deme un segundo, ingeniero. No lo he subido acá. Ya, el criptoanálisis consiste en comprometer la seguridad de un criptosistema, o sea, de nuestro criptosistema. Esto se puede hacer descifrando un mensaje sin conocer la llave. No es necesario conocer esta llave privada. Lo que necesita es directamente el mensaje del transmisor para ir al receptor. Y eso, ingeniero. Hola. Deme unos 5 minutos, por favor. Gracias. Okay. ¿Y quién fue la persona? Rubí fue, ¿no? La persona que hizo su presentación, Rubí. A ver, vamos a ver. Rubí Arhuata, ¿no? Y bueno, ok, nos presentó lo que era la criptografía, habló más de la criptografía pública. Más de la pública, o sea, presentó 4 páginas y una en blanco. ¿Qué pasó? En su trabajo. Bueno. Ok, vamos a remachar el tema de criptografía. Entonces, se les ha dado la referencia. No sé si estoy mostrando o no. No, creo que no estoy mostrando. Vamos a ver. Ahí va. Ok. Habíamos estado, no sé, ¿se ve esto lo que estoy mostrando? Darwin. Sí, ingeniero. ¿Se ve? Ya, ok, gracias. Bueno, esto habíamos hablado, habíamos dicho que la referencia era esta, podían ser cualquiera, por supuesto, pero este texto está muy lleno. Entonces, estábamos hablando de la criptografía, de llave privada y de llave pública. Bueno, la llave privada es muy simple, es un sistema, y esto es también importante. El sistema que le interesa, ¿qué es lo que le interesa al usuario? Al usuario lo que le interesa es que cuando yo meto un texto claro a un sistema, este sistema me lo lleve de manera segura hasta el otro extremo y me entregue en el otro extremo este texto claro. Al usuario finalmente no le interesa cómo lo hacen, ¿sí? A usted, un usuario normal, lo único que le interesa es que este sistema me permita llevar mi información, mis datos de un extremo a otro, ¿sí? Entonces, yo introduzco
texto claro al sistema y el sistema me lo entrega de la misma forma en el otro lado. Ahora, por supuesto, lo que suceda no le interesa al cliente o al usuario final, pero a nosotros sí nos interesa, ¿no? Nos interesa porque necesitamos saber cómo es que lo hace. Entonces, cómo lo hace es por medio de un proceso matemático, ¿no? La criptografía simétrica es aquella, como decía Rubí, en la cual se necesita tener una llave y la llave tiene que ser la misma que se utiliza para hacer la criptografía, es la misma que se utiliza para desencriptarla. ¿Qué es qué es encriptar o qué es cifrar? Es introducir los datos que nosotros queremos enviar, mezclarlas con una llave en un proceso matemático o algoritmo que utilizando estos dos elementos, estas dos funciones, va a sacar una tercera que en teoría solo puede hacerse la inversa siempre y cuando tenga la misma llave que utilizó. Es decir, aquí en este proceso o algoritmo matemático se hace una mezcolanza matemática que hace que todo esto se desordene, el texto claro se desordene de alguna forma, como lo estipula el algoritmo. Hay varios algoritmos, ¿sí? Entonces, mientras mejor se haga esa mezcla y sea más complicada, mejor es el algoritmo. Ok, entonces, y también, obviamente, es dependiente del tamaño de la llave, ¿sí? La llave, como habíamos visto, si la llave es pequeña para abrir el candado, o sea, será más fácil si tiene muy pocos dientes, pero si tiene muchos dientes, quiere decir que tiene la longitud de la llave es más larga, y al ser más larga es mucho más difícil que yo pueda hacer la apertura del elemento. Bueno, entonces de esa forma cualquiera, si este es un medio, este medio es un medio, por supuesto, de tipo IP, es inseguro, o sea, esa es la condición. Es inseguro porque nadie puede garantizar lo que circula por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente? Lo que hacemos es cifrarlo y que circule por ahí. Y si no tiene la llave, el que atrape ese tráfico no va a tener nada. Técnicamente es eso, ¿sí? Entonces, los algoritmos de criptografía simétrica se han popularizado mucho y de hecho este proceso, esto de acá, ya se han convertido en elementos que uno puede comprar. Esto, el cifrador o descifrador, ¿no? Entonces, este elemento ahora es un chip que se lo compra por centavos de dólar, ¿sí? Entonces, uno mete el string de bits de lo que queremos encriptar, metemos la llave por el otro lado y nos da ya directamente un proceso cifrado. Hay de diversos tipos, por supuesto, ¿sí? Bueno, enviar al fondo, a ver. Ya, ok, entonces hay varios tipos y hay que, dependiendo qué es lo que quieran hacer. Por supuesto, es obvio que el elemento que cifra tiene que ser el algoritmo que se hace uso aquí en el origen tiene que ser el mismo algoritmo, si no, no funciona, ¿no? Bien, el problema de esto es la llave de este sistema, que es muy bueno, efectivo todo, es que esta llave tiene que ser compartida entre el transmisor y el receptor. Ok, si de alguna manera alguien que no está autorizado consigue la llave, ¿sí? Este señor consigue la llave, consigue tenerla de alguna forma, no lo sé, interceptando la llave o pidiéndosela. Hay varias técnicas, ¿no? De los hackers consiguen la llave. Los hackers prefieren conseguir la llave de alguna manera que hacer el criptoanálisis. El criptoanálisis es la ciencia por la cual se trata de romper
este algoritmo usando técnicas de análisis, ¿no? De análisis de criptográfico. Este es tal tipo de transposición, es de tal. Y se trata de romper haciendo un análisis del algoritmo que está haciendo para tratar de encontrar la llave. La llave está en función de la longitud de la cantidad de bits, entonces mientras más larga la llave, más difícil va a ser hacer encontrar la llave y encontrar la forma de romper la técnica del algoritmo. Entonces los hackers normalmente tratan, y en la actualidad la más fácil es tratar de robarse la llave. Yo me robo la llave y con la llave ya no hago más nada, entonces hacen todo su esfuerzo en robarse la llave. ¿Cómo? De alguna forma, phishing en las cuentas de tarjetas de crédito, de banco, etcétera. Normalmente lo hacen con el phishing, ¿no? O sea, mandar un correo falso y el mismo cliente es el que introduce la llave y entonces ellos capturan y ya está. Entonces se economizan un montón de tiempo. Bien, entonces este es el problema, precisamente este es el problema que tiene este tipo de tecnología de llave o criptografía de llave privada. El intercambio de llave, la llave. Cuando yo hago un proceso de criptografía o cifrado en el origen, este proceso se tiene que hacer con una llave y esta llave tiene que ser enviada o compartida de alguna manera con el destinatario. A no ser de que yo tenga ya todo como se hacía en la guerra. En la guerra se tenía un manual y en el manual se explicaba cómo se fabricaba la llave, entonces había un procedimiento, entonces no los mandaron ayer con la luna, con el no sé qué, y entonces se sabía cómo decodificar, pero en la vida actual, si no tenemos la llave, no la podemos decodificar, entonces tenemos que mandarla. ¿Por dónde mandarla? Ese es el tema de discusión. La tenemos que mandar por algún otro medio que no sea el mismo medio IP, porque, bueno, obviamente, si mando la llave y mando el texto cifrado, me pueden atrapar y me pueden tener las dos cosas simultáneamente. Entonces, normalmente lo que hace la gente es utilizar otro sistema de comunicación, que normalmente no está aquí, es un otro sistema. Y este otro sistema lo que hacen es, obviamente, agarrar el transmisor, enviar la llave por este método, por este medio, y de esa forma entonces el receptor va a tener la llave. Por ejemplo, podría ser una llamada telefónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces otro sistema que no sea el que yo estoy usando para enviar mis datos, ¿no? Mi información por acá. Bueno, pero necesitamos dos sistemas entonces para hacer el intercambio de llave y eso podría ser. A ver, vamos a suponer que usted está mandando una información, un documento, un contrato a la China. Usted no habla chino, entonces esta forma de mandarle por teléfono se puede complicar porque como no habla chino, entonces ya está. Hay problemas de idioma, no va a poder conversar, entonces hay que ver formas. En esta problemática, obviamente bajo esta problemática apareció un otro método para hacer cifrado, ¿sí? Y ese método es criptografía de llave pública. Perdón un instante. Bien, entonces, esta criptografía, esta problemática, en teoría, fue resuelta por el concepto de clave asimétrica o clave pública. Este concepto fue desarrollado, por supuesto, por unos matemáticos que se llaman Ronen, Schmidt y Altman, que son tres matemáticos israelíes, y el concepto de ellos era muy simple. Decían, bueno, miren, ¿saben qué? En realidad lo que nosotros tenemos, decían ellos, Ronen, Schmidt y Altman, decían lo siguiente, nosotros, la forma como podríamos resolver el tema de la llave privada sería la siguiente. Cada vez que alguien quiere
encriptar o quiere enviar un texto cifrado, necesito la llave. Entonces, ¿por qué no publicamos todas las llaves de todos los elementos que quieran compartir información? Las ponemos en una base de datos que sea pública. Y entonces, cuando yo quiera mandarle algo a B, voy y saco la llave pública de B y se la mando. Cuando quiero mandarle una cosa a C, voy y saco la llave pública de C y se la mando. Pero el truco aquí está en que la llave pública es una porción de la llave general. Es decir, la llave está dividida en dos pedazos. Obviamente estos dos pedazos coinciden solo coinciden con su par. Es decir, esto es como, no sé si alguien ha visto, han tratado de romper ¿conocen las hostias? ¿Conocen las hostias? O unas galletas de agua, por ejemplo. Las galletas de agua son cuadradas, y si ustedes la tratan de romper, obviamente se rompen. Si la rompen en dos pedazos, se rompen. Pero es muy difícil que dos galletas se rompan de la misma forma. No sé si captan la idea. Entonces, la llave vamos a suponer que es así un círculo, es un círculo como estamos viendo aquí en la gráfica, y cuando la partimos, se parten con alguna forma especial. Entonces, las dos solo coinciden, y si quiero hacerla coincidir con otra llave, la otra llave se rompió de otra forma. No hay forma de que una llave coincida con la otra. Entonces, el algoritmo utilizado garantiza que esta ruptura de la llave pública con la llave privada es única, de forma tal que no hay forma de que una llave pública de alguien coincida con una llave pública de alguien. Entonces, eso nos garantiza, esa es la base de todo este sistema. Y dice, bueno, sabes que hay esta llave que vos generaste, tiene dos partes, una parte que es la llave privada que vos la vas a tener en tu máquina, en tu lugar, no sale del dominio del usuario. Y esta llave pública que sí, lo que van a hacer es esa llave pública, van y la van a publicar en esa base de datos. Y entonces esto hacen todos los usuarios del sistema. Lo primero que hacen es agarrar y generar sus llaves públicas. Bueno, las llaves, porque al generar la pública se genera su privada, ¿no? Por supuesto. Entonces, generan y cada quien tiene su llave privada y su llave pública. La publican, la pública, y la privada la mantienen en su dominio. En su dominio y que nadie lo usa, por supuesto. Nadie la puede saber, nadie puede conocer. Bien, ¿cuál es el concepto entonces ahora? El concepto ahora dicen, bueno, ¿sabes qué? Esto, vamos a sacarlo por acá. Dicen, yo soy el transmisor A y quiero enviarle un mensaje, vamos a suponer, a B. Ok, ¿cómo hago para mandarle a B? Entonces, lo que hace realmente A es agarrar y dice, bueno, yo como le quiero mandar a B, voy a ver cuál es la llave pública de B. La trae y con la llave pública de B, aquí, para cifrar, no me permite, vamos a ver dónde me permite escribir, llave pública. Entonces yo agarro y como quiero mandar a B, voy a usar una llave pública de B para hacer el cifrado. El proceso matemático lo que hace es crear este texto cifrado que ya tiene un algoritmo desarrollado de forma tal que la información está escondida. ¿Quién es el único que puede descifrar? Es el que tenga el complemento de esta llave pública B. Esta llave pública de B, el único que tiene el complemento, si lo agarra C, no coincide. Quien lo agarra no coincide. El único que tiene, porque el algoritmo lo asegura, de esa forma es que la llave pública de B y la llave privada de B se juntan y de esa forma, al juntarse, lo que hacen es, entonces aquí, el usuario remoto lo que hace es meter su llave privada y al meter su llave privada está construyendo la llave general y entonces descifra el texto.
Cualquier otra persona que quiera descifrar con su propia llave privada no va a poder porque no coinciden, no complementan los dos fragmentos de llave. Y esa es la clave. Esa es la forma como funciona y esto funciona muy bien. Entonces, este proceso criptográfico funciona, pero es mucho más lento en ejecución que el proceso de la clave simétrica. ¿Por qué? Porque aquí necesita una serie de elementos adicionales. Alguien tiene que tener la base de datos, quién la tiene, dónde la tiene, qué cantidad de accesos necesita. O sea, hay toda una serie de elementos que hacen que el proceso sea más lento. Bueno, entonces, finalmente, este proceso de criptografía simétrica, dijeron, bueno, a ver, tenemos este proceso, es matemáticamente bueno, pero es lento. Si yo quiero mandar un archivo grande, comprimido y criptografiado, no es la mejor forma de hacerlo por esta clave asimétrica o pública. ¿Por qué? Porque este proceso es un poco más lento. Entonces, sería bueno mandarlo nomás por esta forma. ¿Por qué? Porque esta forma los elementos que hacen la criptografía ya son mucho más rápidos, ya son implementados en hardware, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no mezclar las dos partes? Y entonces dijeron, bueno, entonces hagamos una cosa, que el mensaje que nosotros mandemos, o sea, los datos que vamos a mandar, que sea la llave, esta llave de la criptografía simétrica. Entonces, esta llave yo mando como información hasta el otro extremo, entonces de esa forma yo intercambio la llave que voy a usar en el proceso de criptografía simétrica. Y lo estoy haciendo a través de un método seguro. Entonces, principalmente lo están usando de esa forma, esta criptografía de llave asimétrica o pública. Se la utiliza para mandar la llave del proceso de criptografía simétrica. No sé si se entiende el concepto. Marinés o quien esté. ¿Se entiende, ingeniero? Ingeniero, todo claro. ¿Sí? Bien. Ok. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene la criptografía? Pues bueno, cuando nosotros tenemos una red a la cual accedemos, que es una red IP, que puede ser pública o privada, pero que no tenga ningún tipo de seguridad, pues por supuesto todo lo que circule por esa red podría ser atrapado a través de un sniffer o alguna cosa así. Entonces salió un concepto que es claro. Dijeron, bueno, si de alguna forma en esta red pública nosotros pudiéramos aplicar técnicas de criptografía o de criptografiado, lo que se llama, entonces van a aparecer lo que se llaman las redes privadas virtuales, Virtual Private Networks, las VPNs famosas que están de moda. Todo el mundo habla de VPN. Y aunque a veces tienen problemas porque VPN, esta tubería que se forma, y ahora voy a ver de dónde me saco unas conexiones, a ver si más arriba tenemos, más abajo, quizás aquí, sí, quizás esto me sirva. Entonces, estas VPNs normalmente se construyen a través de procesos criptográficos. Estos procesos criptográficos pueden ser de diversos tipos y hemos visto que no es nada más que pueden ser privados, públicos, lo que sea. Bien, lo que se sabe es que, bueno, vamos a suponer que tenemos esta, bueno, medio que no está muy bonito, pero la idea no es que sea bonito, es que sea, nos escriba lo que queremos. A ver aquí, eso. Y esto. Ya. Ok, ya tenemos una red normal, convencional, y como toda red normal y convencional, necesitamos un acceso a través de un gateway o un router, como quieran llamar. Ese router lo vamos a poner de otro color. Ya.
Ok, entonces, cuando no hay todavía esto, esta es una red IP. Vamos a ponerle el nombre, una red IP no segura. Puede ser cualquier cosa. Podría ser Internet, pero puede no necesariamente ser Internet. Puede ser una red, la de la empresa, que es una red IP, pero que no es segura. Entonces, estos usuarios, para conectarse con otros usuarios, si lo hacen a través de la red pública, tienen la potencialidad de que sus mensajes o sus informaciones sean captadas por personal no autorizado. Entonces, para que eso no suceda, se usa técnicas criptográficas de forma tal que se construya un túnel entre los elementos que van a intercambiar. Este túnel, que utiliza técnicas criptográficas, hace que una red segura, o sea, hacen que una red no segura pueda enviar datos de manera segura. Este túnel. Obviamente este túnel se construye de ida y otro túnel se construye de vuelta, por supuesto, pero esto es para conceptualizar la idea. Bien. Hay dos técnicas de hacer VPNs. Una de las primeras es aquella que dice que se puede hacer el proceso del túnel entre los gateways, y esta es la forma más usual que está usándose en la actualidad, los túneles, porque de esa forma lo que están haciendo es evitar que el usuario, ¿sí?, el usuario final, esté aprendiendo o instalando procesos criptográficos dentro de sus máquinas, ¿sí? Entonces, el túnel se ejecuta entre gateway a gateway. Entonces, esta técnica se llama de gateway a gateway, ¿sí? Gateway a gateway. Entonces, normalmente los routers tienen softwares ya de criptografiado con técnicas diferentes, no la sé, la técnica y el algoritmo que utilicen tiene que ser el mismo en ambos lados, por supuesto, y entonces todo lo que sale bueno, no es todo lo que sale. En realidad, yo puedo programar el router para decir qué cosas quiero que pase por el túnel y qué otras cosas. Por ejemplo, si esta es la red de Internet, obviamente quiero seguir saliendo a Google, quiero seguir saliendo a Facebook, pero los datos que estoy mandando a la otra oficina quiero que vayan a través de un túnel porque bla, bla, bla. Entonces, los routers, en la configuración de los routers se le puede decir qué partes quieren que vayan por el túnel y qué partes quieren que vayan normalmente hacia el mundo exterior, ¿sí? O sea, eso es obvio. Entonces, esa es una de las formas. Y la otra de las formas es un poco más complicada, ¿sí?, más compleja, porque lo que hace es que el elemento final hace todo el proceso de túnel y criptografía. Pero no vamos a hacerlo de nuevo. El elemento final hace su propio proceso criptográfico, entra a la red y hace su propio proceso criptográfico de extremo a extremo, ¿sí? Entonces, finalmente, el túnel, el tubo, la tubería que se forma, ¿sí?, es de extremo a extremo. A ver, vamos a ver si lo puedo poner un poquito más, no es eso lo que quiero. Un poco más grueso. Ya. Entonces, el túnel se arma entre los extremos, entre host al otro host. El router para él son paquetes IPs y lo va a enrutar, etcétera. Solo que como ya está aquí criptografiado, ya está hecho en este extremo,
obviamente va a viajar cifrado, criptografiado, y el que tenga la llave lo puede desencriptar, por supuesto. Entonces, entre ambos extremos podrán ponerse de acuerdo de alguna forma, usar el método que sea para compartir la llave y ya está, ¿no? Entonces, esto obviamente requiere que el usuario final, este usuario, tenga un conocimiento mejor y mayor que el usuario convencional normal. ¿Por qué? Porque si no conoce cómo hacerlo, y etcétera, etcétera, entonces obviamente va a estar incognito. Entonces estos usuarios normalmente podrían o necesitan ser usuarios un poco más elaborados, con mayores conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso casi es muy, muy poco el uso. Existe, por supuesto, para hacerlo, pero es muy poco el uso. El uso que mayormente se da es liberar de esas tareas de hacer todas esas cosas a los usuarios convencionales, creando un túnel entre los gateways de las oficinas principales a las oficinas sucursales, etcétera, etcétera. Hasta ahí se capta la idea de la VPN. La VPN es una forma de utilizar la criptografía. Arvin, Mamanín, Sebastián. Sí, Bien. VPNs no significa que use un especial o la VPN, el concepto es lo que vale, no es que yo el túnel lo voy a armar con no sé qué, con no sé cuánto, con cuál. Hay varias técnicas, varias formas, varios algoritmos, etcétera. El concepto es que usted va a armar un túnel, ¿sí? Un túnel de ida, un túnel de vuelta sobre una red no segura, punto. ¿Cómo se programa? Eso hay que ver en cada uno de los elementos que va a ser uno. Entonces puede mirar, este dice que va a usar IPsec y para hacer IPsec esto se hace, estos son los pasos y levanto el túnel. Le llaman levantar, ¿no? Levanto el túnel. Una vez que fabrico el túnel tengo que decidir qué pasa y qué no pasa y ya está, ¿no? Entonces hay algunos que lo hacen de manera más simple y otros lo hacen de una manera más complicada y listo. Eso es. Ahora, a ver, ¿qué más podemos decir? Tener túneles o tener VPNs no significa que yo le esté dando garantías de nada. Si yo tengo un túnel, es eso, tengo un túnel, tengo un tubo por el cual toda la información que entra a ese tubo va a salir de ese tubo al otro lado y no va a ir a ningún otro lado. Bueno, eso es un decir, en realidad se lo pueden robar, pero no lo van a poder descifrar. Entonces, no significa calidad de servicio. Y ese es un tema que lo recalco porque normalmente toda la gente que entra y hace un túnel dice, oye, profe, ¿sabe qué? Y es siempre la misma pregunta. Tengo una VPN, pero mi voz se siente mal, se escucha, ¿no está funcionando la VPN? La VPN está funcionando, pero la VPN no garantiza calidad de servicio. Es decir, la VPN no me da un ancho de banda, no me da calidad de tiempo, no me da errores, ni nada que me dé calidad de servicio. Entonces, el túnel es un proceso de criptografía, pero no es garantía de nada. Entonces, si yo quiero tener garantizado, tengo que pedir que el proveedor de la red me proporcione calidad de servicio en la red. ¿Qué quieres? Yo quiero que mi tráfico que es encriptado tenga tanto ancho de banda, tanto delay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente se confunde, piensa que por hacer un VPN y hacer criptografiado ya tengo todo asegurado. Y no es así. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ok, la tarea 21 va a ser, y será la última del semestre, con esto ya se termina. El día jueves entonces presentamos protocolo, estos son gestión, ¿no? Es el protocolo SNMP. Con esto ya damos finalizada la historia esta del semestre. ¿Ok? ¿Dudas?
Hola, hola. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? Bueno. Nos estaríamos, que será jueves, que es 30. Sí, jueves 30. Para cualquier cosa, entonces estamos en contacto. Tengan buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenos días, hasta luego.